Continuamos con esta segunda parte de la ponencia Bolívar contra Estados Unidos. O deberíamos preguntar Estados Unidos contra Bolívar. El coronel William Henry Harrison, quien en 1829 era representante de los Estados Unidos en Bogotá, fue tanta su injerencia en los asuntos internos de Colombia y sus descaradas intrigas antibolivarianas que hubo de ser declarado persona no grata. A su regreso a Washington lo premiaron con ascenso a general y años después también fue electo presidente de Estados Unidos, por cierto, el más breve de la historia. Duró unos pocos días. De pronto se cumplió aquella máxima que se ha cosechado entre bolivarianos de que se mete con Venezuela, se seca. ¿Qué tales servicios prestaría este coronel William Henry Harrison como plenipotenciario de los Estados Unidos ante el gobierno de Colombia, establecido en Bogotá en el marco de aquel mundo de intrigas que pululaban en 1828 y 1829? Bueno, pues casi los más perversos para el destino de nuestra América. Este señor, junto al traidor Santander, coordinó el complot dirigido a destruir la imagen y legitimidad del Libertador. También participó del complot que llevó al asesinato del posible sucesor de Bolívar, Antonio José de Sucre, a la división definitiva de Colombia, la original, y al surgimiento de disputas insalvables entre los caudillos nacionales que hicieron más inviable la unidad propuesta por el Libertador. El agente Tudor, que hemos mencionado en la primera parte de esta conferencia, establecido en Lima, un furibundo antibolivariano, antecesor de Kissinger, diría yo, en eso de convertir la diplomacia en espionaje y conspiración transnacional, dejó desbocar en su verborrea rabiosa contra Bolívar a propósito del ideal abolicionista como tarea elemental de la causa por la emancipación de nuestra América y por el proyecto de Bolívar de la igualdad social. Decía Tudor: su fe principal para redimirse ante el Partido Liberal del mundo la tiene depositada en el odio a la esclavitud y el deseo de abolirla. Leed su incendiaria diatriba contra ella en la introducción a su indescriptible constitución, se refiere al proyecto de constitución de Bolivia. Reflexiónese que la gravitación moral de nuestro tiempo es la afirmación de los derechos personales y la abolición de la esclavitud. Júzguese y dígase si el loco de Colombia, fíjense que uno de los términos despectivos con que se referían a Bolívar los gringos, el loco de Colombia podría habernos molestado. Ah, señor, este es un asunto cuyos peligros no se limitan a temerle a él. Por eso he dicho y reafirmo que lo que más teme y odia el imperialismo norteamericano es el pensamiento bolivariano. Es que nosotros le demos continuidad a la gesta bolivariana. Las causas de ese odio se pueden leer en parte en la carta de 1827 del agente gringo en España, Alexander Everett. Dice: difícilmente podría ser la intención de Estados Unidos alentar el establecimiento de un despotismo militar en Colombia y Perú, cuyo primer movimiento sería establecer un puesto de avanzada en la isla de Cuba. Si Bolívar realiza su proyecto, será casi completamente con la ayuda de las clases de color, óigase bien, las que naturalmente bajo esas circunstancias constituirían las dominantes del país. Un déspota militar de talento, ya le dijeron loco, ¿no? Ahora le dicen déspota. Militar de talento y experiencia al frente de un ejército de negros no es ciertamente la clase de vecinos que naturalmente quisiéramos tener. Esto, repito, lo dijo en una carta en 1827 el representante gringo en España, Alexander Everett. Esa era la verdad
de la animadversión que los Estados Unidos tuvieron desde un principio contra el proyecto bolivariano, no como algunos textos anónimos y ridículos que circulan por allí en algunas redes donde se habla de una admiración de Bolívar y los pueblos y ciudades y barcos y no sé qué a los que les pusieron allá ese nombre. No, fue que trataron de cooptarlo, como después que asesinaron al Che Guevara, quisieron convertir en un negocio con los hippies, las hebillas de correa y los tatuajes con la efigie del Che, pero ellos cuando no logran controlar de manera sumisa alguna idea, alguna causa o algún personaje influyente, pues lo asesinan y lo asesinan también moralmente como están pretendiendo hacerlo hoy día con la transnacional antibolivariana que se dedica por todos los medios, todas las redes a desprestigiar al Libertador. Por algo lo harán. No está muerto el Libertador, todavía quieren asesinarlo. Y yo diría que al mínimo asomo de la idea de la unidad latinoamericana, los gringos siempre reaccionaron de manera virulenta. Veamos este otro texto. Durante algún tiempo han fermentado en la imaginación de muchos estadistas teóricos los propósitos flotantes e indigestos de esa gran confederación americana. Esto lo decían en instrucciones que el 27 de mayo de 1823, apenas unos meses después que ellos por fin reconocieron oficialmente a Colombia, a la Colombia original, estas instrucciones le impartieron a Richard Anderson, enviado de Estados Unidos en Bogotá. Percatémonos, además, apoyándonos en el maestro Pividal, que entre la propia Cancillería de Washington y sus agentes diplomáticos en Quito, Bogotá, Lima o Santiago, se intercambiaban correspondencia confidencial y ultra secreta, donde se expresaban de Bolívar como tratadista teórico de propósitos flotantes e indigestos, dictador, usurpador, loco, etc. Cualquier epíteto que fuera de gran contenido odioso, ellos lo usaban contra Bolívar. Esos eran los reales sentimientos del imperio capitalista contra el hombre que encarnaba la emancipación de los pueblos soberanos, la justicia social, la posibilidad cierta de gobiernos estables y fuertes en el continente. La idea de Bolívar de juntar fuerzas suyas con las de México para ir a liberar juntos a Cuba y Puerto Rico, eso desató, las peores reacciones gringas, y ya lo leímos en un párrafo anterior. Movilizaron agentes diplomáticos con los más expertos, al estilo de Joel Robert Poinsett, destacado en México, como hemos mencionado también. Y este se dedicó especialmente a cultivar los celos entre México y Colombia con intrigas de todo tipo. John Quincy Adams, en su mensaje al Congreso el 18 de marzo de 1826, trazó la estrategia conservadora para la opresión del archipiélago caribeño. La liberación de las islas, decía, significaría la liberación de la población negra esclava de las mismas y una gravísima amenaza para los estados del sur de Estados Unidos se refiere. Todos nuestros esfuerzos se dirigirán a mantener el estado de cosas existentes, o sea, más conservador, imposible. La tranquilidad de las islas y la paz y seguridad de sus habitantes, siempre usando los eufemismos, usando las excusas inexcusables, siempre utilizando un discurso tramposo, ¿no? William Tudor, el otro agente que en este caso destacado en Lima, estaba moviéndose como pez en el agua y entre los intrigantes que ya tenía captados, sobre todo el cura Luna Pizarro y el generalucho de José de la Mara. Además, este Tudor andaba metido, pero hasta los tuétanos en la conspiración de Santander, donde aquel oficial gris desde el punto de vista espiritual, Bustamante, que participó en el alzamiento de las fuerzas colombianas establecidas en Perú, con todo el proyecto aquel de desconocer la autoridad del Libertador, de comenzar
a fortalecer la campaña de intrigas, la campaña de publicidad antibolivariana que lo señalaba de autócrata, de que se quería coronar, etcétera, todos los chismes horribles que lanzaban contra el Libertador. Y esta gente, además, espiaban de manera muy militante, muy activa a los cuadros más importantes que colaboraban con Bolívar, a Urdaneta, a Lara, a muchos de ellos, a Sandes y a la misma Manuela Sáenz, a los que les llegaron hasta robar sus archivos y sus casas para llevarse las cartas que se cruzaban con el Libertador. Dice uno de estos documentos: entre los papeles de Lara, se refieren a Jacinto, el general venezolano, se encontraron muchas importantísimas cartas de Bolívar, de Sucre y de otros generales, las cuales arrojan considerable luz sobre los designios del primero y serán una ayuda poderosa para Santander en sus esfuerzos para proteger la Constitución de Colombia contra los pérfidos designios del usurpador. Así se refiere William Tudor a Bolívar. Y fíjense cómo ya el que estaba de agente en Lima está coordinado con el que está en Bogotá y a la vez con el que está en México. Por eso hemos dicho que la primera transnacional de inteligencia y contrainteligencia, de espionaje y de terrorismo de Estado a nivel continental que se estableció por parte de Estados Unidos fue esta que se armó contra Simón Bolívar. Tudor rige además la política peruana. Se han postrado ante él estos personajillos que mencioné, ¿no? Que ya, bueno, el pobre Perú estaba plagado de este tipo de personajes. El primero de ellos, Ribagüero, que huyendo de Perú después de traicionar la causa independentista, se fue y a escribir un manifiesto, un panfleto anónimo contra Bolívar, calumniándolo con una serie de cuestiones estúpidas. Este fue uno de los primeros que dijo que Bolívar era un mal militar, pero nunca se atrevió a enfrentarlo y le huyó, al contrario, ¿no? Y luego el Torre-Tagle, que también traicionó y le entregó el Callao a los realistas. Estos personajes terminaron todos al servicio de Estados Unidos a través de William Tudor, ¿no? Y en ese momento se nota pues en los oficios que se cruzan y que esto es al más alto nivel, como hemos dicho, con secretario de Estado y presidente de Estados Unidos incluido, textos como el que sigue. Se ha publicado una proclama para la reunión de un congreso el 1 de mayo. El doctor Luna Pizarro ha sido llamado y hoy le envíe los decretos y cartas para su retorno. Yo he urgido de inmediato regreso. El inmediato regreso de Luna Pizarro se refiere. Él es el más ilustrado, el más liberal y el más puro de los patriotas peruanos, y es el más versado en todas las cuestiones constitucionales. También Lamar, o sea, el general José de Lamar, con quien sostiene la más estrecha amistad, será sin duda elegido para la presidencia. Bajo la dirección de esos dos hombres, el Perú puede esperar la prosperidad y la felicidad, y los estados colindantes una honesta vecindad. Imagínense el cinismo, imagínense el sarcasmo elevado a la máxima potencia de este agente antibolivariano gringo en Perú, Tudor, que ya se mueve como dueño de aquel país, con estos títeres, ¿no? Que por su formación y su proyecto conservador, oligárquico, y ya en este caso proimperialista, cómo se le arrastraban ante estas lisonjas. Y estos son los que conspiran contra Bolívar. Y miren que este terrorista de la diplomacia, Tudor, habla allí de que los estados colindantes tendrán una honesta vecindad. Pues nada más que esa honesta vecindad fue que ese Perú de Lamar y del cura Luna Pizarro fueron los que invadieron Bolivia tratando de destruir el proyecto de esa república soberana, y invadieron Guayaquil tratando de anexarse territorio del hermano pueblo del Ecuador. La Guará, pues, casi nada. Vecindad que mancharon con absurdas pretensiones oligárquicas, que además, como decía, degeneraron en agresiones fratricidas, intentando revertir la soberanía ecuatoriana y boliviana adquirida en sublimes lides por Sucre, por el Libertador Bolívar y por los patriotas de aquellos pueblos
que estuvieron comprometidos en aquella causa, la más hermosa, la más bella, como dijo Bolívar en sus documentos. Eso sí, estos cipayos, estos cobardes, lograron distraer los esfuerzos del Libertador, que debía concentrarse en la gobernabilidad tanto de Caracas, de Venezuela, como de Cundinamarca, en Bogotá, o sea, para salvar la Colombia original. Tal fue de inoportuna e impertinente a la emancipación continental y a la salud misma del Libertador la vergonzosa trama expansionista urdida por Tudor con los títeres Lamar y Luna Pizarro. La mejor ilustración del carácter antiimperialista de Bolívar la presenta este agente gringo. Fíjense lo que dice. La esperanza de que los proyectos de Bolívar están ahora efectivamente destruidos es una de las más consoladoras. Esto no es motivo de felicitación en lo relativo a la América del Sur, liberada de un despotismo militar y de proyectos de insaciable ambición que habrían consumido todos sus recursos, sino que también los Estados Unidos se ven aliviados de un enemigo peligroso en el futuro. Si hubiera triunfado, estoy persuadido de que habríamos sufrido su animosidad. O sea, los gringos, como he dicho, sí tuvieron claro desde un comienzo el proyecto libertario de Bolívar para nuestro continente, y por eso, como he dicho, en las sombras, Bolívar fue combatido por el imperialismo estadounidense para destruir, para frustrar su proyecto. Queda confirmado además que ese espionaje profesional de los gringos y de los santanderistas, que llegó a interceptar y robar la correspondencia del general Lara, de Manuel Sáenz, del mismo Bolívar, de Sucre, de Urdaneta, para descubrir sus planes, sabotearlos, y así supieron también del recorrido de Sucre, por cierto, porque cómo le siguieron con tanto detalle el recorrido de Sucre después de aquel último congreso de Colombia que él mismo presidió y su regreso hacia Ecuador, cómo fueron armando, urdiendo aquel plan macabro con el delincuente de José María Obando como principal ejecutor y articulador de ese magnicidio de Berruecos. Lo hicieron con esos espías. El 23 de mayo, Tudor vuelve a escribir y allí se ve clarito el estrecho lazo, los nexos ya estrechos, así amarraditos que tenía con Santander. Dice: ayer recibí una carta del coronel Elizalde, quien manda la división que entró en Guayaquil. Me informa que todo marcha de la manera más favorable, que el 27 despachó la columna con dirección a Quito para que se una a la división mandada por Bustamante. Este Bustamante es el que mencionamos hace rato, que se refiere a Bolívar como un gris personaje, quien entró el 25 del mismo mes, todos los cuales están ahora indudablemente en Quito. Bravo, el oficial que fue enviado de aquí con los jefes arrestados, se refiere a los jefes oficiales venezolanos leales a Bolívar, y los documentos, es decir, el robo de las cartas y documentos de gobierno de los cuadros bolivarianos, también había llegado a Cuenca a su regreso a Bogotá. El general Santander, miren, por favor, llamo la atención de ustedes para que vean la coordinación. Este hombre está en Lima, William Tudor, y fíjense cómo está moviendo todos estos hilos en perfecta coordinación con Santander. Fíjense lo que dice. El general Santander habría recibido la noticia del movimiento de aquí, o sea, la insurrección de los bandidos estos dirigidos por Bustamante, que desconocieron y atropellaron a los jefes, a los oficiales venezolanos. O sea, por eso he dicho que en el Perú se cosechó desde aquella época una doctrina xenófoba anti-venezolana. ¿Por qué? Por antibolivariana. Hasta el día de hoy, que se ha manifestado, ya sabemos, con hechos rabiosos, horribles, denigrantes, deleznables, de delitos de lesa humanidad contra la migración venezolana presente en ese país. Y fíjense que ya en ese tiempo hablaban de esa actitud. Y dice aquí el espía Tudor
que el general Santander habría recibido ese movimiento y le habría escrito al mismo Bustamante aprobando su conducta. Fíjense, Santander, el que era vicepresidente del país al que este Bustamante estaba irrespetando, estaba buscando desintegrar, ¿no? Aprobando su conducta, y que enviaría a Obando, José María Obando, un delincuente arribista que apenas llegó a las filas republicanas en 1822, después que ya se habían librado las grandes batallas de Boyacá, de Carabobo, y que se había logrado la República de Colombia. Es que este tipo se infiltra, y por eso hay que tener tanto cuidado con los arribistas e infiltrados, ¿no? Ahí tenemos a uno de secretario general de esa cosa horrible y que da risa, que es la OEA. A mí me recuerda mucho este personajillo uruguayo que el Pepe nos regaló y lo dejó como jefe de la OEA. Me recuerda mucho a José María Obando, porque son hombres que vienen del sector conservador, de la derecha, se presentan con su cara muy lavada cuando hay cargos disponibles, cargos altos, y los muy, bueno, equivocados se los dan, se los entregan para que destruyan desde adentro los procesos revolucionarios, los procesos a favor de los pueblos. Y Obando tomaría el mando de la división, según lo que dice aquí el espía gringo. Entonces, bueno, el diablo los cría y Estados Unidos los junta, nos diríamos. Este Tudor está informado de todo lo que ocurre desde Bolivia y Lima hasta Bogotá. ¿Quién podría organizar semejante red de informantes con tanto apego a los intereses gringos? Solamente alguien que contara con el apoyo de ese poder transnacional del naciente imperialismo, y además con una comprobada sujeción a esos intereses, y que estando dentro del propio gobierno a muy alto nivel tenía acceso a toda la información. ¿Quién podía ser? Santander. ¿Quién más? El 20 de noviembre de 1827 vuelve Tudor con su apasionada confabulación. Dice: aquí se ha recibido la información auténtica de las órdenes que ha dado Bolívar para levantar en Guayaquil una fuerza para la invasión de Perú. Reflexionando sobre estos asuntos y el carácter sin principios de la guerra con que ahora él amenaza, fíjense, echándole la culpa a Bolívar de una supuesta guerra contra el Perú, cuando es el Perú, o mejor dicho, esa élite podrida de Lamar y Luna Pizarro, mandados por este gringo, los que invaden Guayaquil. Es decir, son los que buscan pleito con sus vecinos, a los que le ofrecieron una buena vecindad. Reflexionando sobre estos asuntos, continúo leyendo ahora en la cita de Tudor, y el carácter sin principios de la guerra con que él amenaza, ocúrreseme que la mediación de Estados Unidos e Inglaterra, conjunta o separadamente, podría ser obtenida. Cada una de las potencias nombradas posee motivos peculiares para desear que estos países gocen de paz y prosperidad, además de las poderosas razones de Estado comunes a ambas contra el engrandecimiento excesivo y la perniciosa acumulación de poderes en manos de un individuo arrogante, o sea, Bolívar, según este. Bajo todas estas circunstancias y debido a la gran confianza y franqueza con que me honran el general Lamar y su consejero más íntimo, el doctor Luna Pizarro, solicité una entrevista privada a ambos, y en ella les expuse las razones por las cuales creía que el Perú obraría políticamente si apelara a esas naciones igualmente amigas, es decir, que Estados Unidos e Inglaterra apoyaran a la oligarquía peruana para que arremetiera contra Colombia y contra Bolivia, las cuales creía que el Perú obraría políticamente si apelara a esas naciones igualmente amigas, haciéndoles una relación sucinta de la conducta del general Bolívar en este país y una reseña del estado actual de cosas y de la guerra con que él lo amenaza. Imagínense, y Bolívar estaba en una islita ahí enfrente a la calurosa y húmeda Guayaquil, esperando más bien la firma de la paz con el Perú. Qué manipulación tan grande. Sigo con la lectura de Tudor. Ambos coincidieron, se refiere a Lamar y a Luna Pizarro, en la corrección de mis insinuaciones. Si la situación de estos países, el carácter y las miras de Bolívar
así como las consecuencias que se sucederían a su triunfo, fueran plenamente comprendidos, tanto los Estados Unidos como Inglaterra no solo ofrecerían su mediación, sino que, siendo necesario, la acompañarían con una alternativa que forzaría su aceptación, es decir, nada más y nada menos que involucrar a Estados Unidos e Inglaterra en la confrontación que la oligarquía peruana tramaba contra los pueblos vecinos. Recuerden que ahí hay algo de las ínfulas de virreinato, ¿no?, que esta oligarquía pretendía, de cierta forma, mantener, pero en sus manos. Y así sigue esa persecución de los pasos de Bolívar, y se asomaba perfectamente la intención de intervenir militarmente. Los que buscaron y propiciaron el enfrentamiento ahora parecen temer un desenlace desfavorable. ¿Temen acaso la soberbia superioridad militar de la comandancia bolivariana? Washington se une a Bogotá y Lima en la conspiración. Me refiero a Bogotá y Lima, a este par de intrigantes. En Lima, la Mar y Luna Pizarro, y en Bogotá, Santander y la Camarilla. Pero no se atreven a hacerlo abiertamente. La situación se torna en extremo conflictuada. Terminando el año 28, las fuerzas peruanas invaden el territorio boliviano y en enero del año siguiente avanzan sobre el territorio de la Colombia original en Guayaquil. Simultáneamente, los coroneles santanderistas José María Obando, el asesino de Sucre, y José Hilario López, asusados por el traidor mayor, se alzan en Popayán, desatando la guerra civil en Colombia. Estos criminales, que luego llegaron a gobernar a esa martirizada Nueva Granada, Obando y López, fueron derrotados militarmente el 11 de noviembre de 1828 por Bolívar y sus fuerzas leales en Popayán. Por su parte, Sucre derrota a las tropas de la Mar en la batalla del Portete de Tarqui, hoy, gracias a esas luchas, territorio ecuatoriano. Eso fue el 27 de febrero de 1829, garantizando así la integridad de Colombia y bofeteando las bravuconerías expansionistas de la rancia oligarquía de Lima, que tanto lisonjeó la diplomacia intervencionista norteamericana. La operación encubierta de Harrison en Bogotá, cuyos detalles informaba directamente al secretario Henry Clay y al presidente Adams directamente. O sea, esta fue una operación desde la presidencia misma de Estados Unidos contra el libertador Simón Bolívar. Constituye un salto cualitativo en el espionaje estadounidense, ya que abarcaba Colombia y las extensas geografías que implicaba el plan de Bolívar. Y así como el 22 de junio de 1829, Harrison reporta, cito, «Tengo el honor de adjuntar copia de una carta del general Bolívar para uno de sus amigos íntimos que muestra francamente que sus designios con respecto a Perú no son de ese carácter desinteresado que su última proclama revela tan explícitamente. No creo hallarme en libertad para revelar la manera por la cual llegué a poseer este documento singular, pero me comprometo a responder por su autenticidad». ¿Quién creen ustedes que se lo entregó? No queda duda alguna que la prioridad del aparato diplomático y de espionaje gringo en el continente es destruir la causa bolivariana. Interceptar y robar la correspondencia sería una de las tareas conspirativas cumplidas por lacayos criollos al servicio del naciente imperialismo. El 28 de ese mismo mes sigue la profusa papelería intervencionista. Leo, por el mismo conducto, dice Harrison, que me ha proporcionado la carta, copia de la cual tuve el honor de adjuntar en clave a mi despacho número 14, he podido leer una carta de una persona de alto rango quien ha disfrutado de toda confianza de Bolívar, pero quien ahora le hace oposición a todos sus proyectos. Lamentablemente, y es así, era el general Córdoba, un hombre que llegó a ser cercano del Libertador y ahora, por motivos fútiles, por manipulaciones realmente ridículas, se pasó al bando de los traidores.
Harrison penetró como ningún otro agente norteamericano a la élite bogotana y la puso al servicio del plan de los gringos. El 7 de septiembre de 1829, casi a un año exacto del atentado del intento de magnicidio llamado la Noche Septembrina, deja plasmada Harrison su conclusión sobre el fin del proyecto liberador liderado por Bolívar. Dice: el drama político de este país se apresura rápidamente a su desenlace. El 15 de abril de 1830 la premonición volvió por sus fueros en letras del gran mariscal de Ayacucho. Sucre le dijo a Bolívar: veo delante de nosotros todos los peligros y todos los males de las pasiones exaltadas, y que la ambición, óigase bien, la ambición y las venganzas van a desplegarse con todas sus fuerzas. El nivel de involucramiento imperialista fue determinante en el devenir de la catástrofe política y moral que se abalanzó sobre las ruinas de la Colombia original. Han logrado corromper cuadros que antes fueron partidarios de la independencia. Esperan que la traición sea la sepulturera del sueño bolivariano. Repito, como decían los propios gringos respecto de Bolívar, pero su confianza será su ruina. Una mina ya cargada se halla preparada y estallará sobre ellos dentro de poco. Este es el lenguaje de los desgraciados agentes gringos en Bogotá, de Harrison, que conspiró pero hasta el cansancio en todo aquello que destruyó el proyecto bolivariano en esos últimos años. Este lenguaje bélico, además, de la gente gringo, solo lo usa quien está muy metido en los detalles de la conspiración, tanto que puede describir cual cronista desde los interiores, desde los detalles más íntimos, la operación desestabilizadora. Fíjese cómo continúa ese documento clave para entender la historia de nuestros pueblos. Obando se encuentra en el campamento de Bolívar seduciendo sus tropas. Córdoba ha seducido al batallón que está en Popayán y se ha ido al Cauca y Antioquia, las cuales están maduras para la revuelta. Oigan esto, que está en el oficio del embajador gringo, léase conspirador gringo en Bogotá. Se distribuye dinero entre las tropas sin que el gobierno tenga todavía conocimiento de estos movimientos. Una parte del gobierno sí lo tenía, la parte que estaba en la conspiración total, la parte que estaba dirigida por Santander. Y este detalle es muy importante además leerlo en la contemporaneidad, porque con las bolsas de dinero se sigue comprando a aquellos que están dispuestos a traicionar a la patria. El análisis pormenorizado de este solo oficio, de quien después fue presidente, como decía, de los más breves de Estados Unidos, serviría para desglosar todos los detalles del plan norteamericano contra la gesta de Simón Bolívar. Explotar las diferencias internas en el movimiento independentista, previo espionaje de los intríngulis de la política hispanoamericana, especialmente la bogotana y la limeña, cooptar cuadros militares dispuestos a desoír al mandato de su compromiso patrio y corromper a muchos de ellos con dádivas degradantes. Tal fue la táctica que permitió la frustración del proyecto de liberación más importante del siglo XIX. En Bogotá, la logia de intrigantes se reunía en secreto para rematar el sueño bolivariano. Torrens, encargado de negocios mexicanos, con el inglés Henderson y Harrison, el yanqui. Torrens estaba muy bien coordinado con el agente gringo en su país, el peligroso Poinsett. Entre otras cosas, el Malinche
enviaba información falsa a su gobierno diciendo que Bolívar tenía planes de sojuzgar a México para coronarse sobre la América española, imagínense. Santander, estando en el exterior, ¿te acuerdas? Tras el fallido intento de asesinar a Bolívar, pero que aunque Urdaneta como juez sentenció la pena capital, Bolívar se la conmutó, le perdonó la vida, pues, y se la conmutó por la expatriación, pero bueno, aquello fue un error gravísimo porque el hombre lo que hizo fue ponerse, bueno, más en la cúpula de la conspiración. Y así estaba, pues. Santander se desató, pues, como traidor al proyecto emancipador y en el exterior hizo todas las maldades posibles con los cagatintas que tenía en Bogotá y también en Estados Unidos, ¿no? Por cierto, uno también llamado Pacho, en este caso Pacho González, Francisco González, y el innombrable iniciador de la dinastía Lleras, ¿no? Lorenzo María. Bolívar estaba rodeado ya de un aire contaminado totalmente de insidias, de intrigas, de calumnias, de odios. Toda su obra, toda su vida estaba amenazada seriamente. Y él mismo, bueno, lo advirtió cuando dijo: crecerán en superlativo grado las detracciones, las calumnias y todas las furias contra mí. ¿Qué no escribirá ese monstruo y su comparsa en el norte, en Europa y en todas partes? Me parece que veo ya desatarse todo el infierno en abominaciones contra mí. Y así fue. El Consejo de Estado en Colombia, gracias a la presencia allí de Urdaneta, por cierto, que hay que notar que es quien salva realmente la patria, la república, aquella noche del 25 de septiembre de 1828. Era uno de los 7 que iban a asesinar los conspiradores y fue él quien les desbarató el plan y les tomó la plaza, como solía hacer, porque como bolivariano fue infalible, incólume, irreductible. Y ese Consejo de Estado, tras una investigación, ordenó la expulsión de los extranjeros que participaban de aquella conspiración, ¿no? El asesino, por cierto, que en mal momento, ya degradado moralmente, el general Córdoba, que antes había hecho grandes méritos, el asesino Ruperto Ján, fue execrado y expulsado del ejército y de Colombia por órdenes del propio Bolívar, que a la vez, siempre magnánimo, amnistió a algunos de los seguidores del general traidor. El agente gringo Harrison fue premiado al llegar a Estados Unidos. Claro, fue expulsado de Colombia, pero allá lo recibieron por todo lo alto, ¿no? Por todas esas patrañas, por todas esas intrigas y acciones encubiertas y descaradas que hizo para destruir el proyecto bolivariano. El procónsul inglés en Lima escribió a su ministro de Exteriores sobre el odio gringo a Bolívar. Aquí está otra prueba, pues. Se las leo. La maligna hostilidad de los yanquis hacia el Libertador es tal que algunos de ellos llevan animosidad hasta el extremo de lamentar abiertamente que allí donde ha surgido un segundo César, no hubiera surgido un segundo Bruto. Se refiere a esa imposibilidad de asesinarlo, ¿no? que se le frustró la noche septembrina. Y esta apelación histórica de tintes romanos al magnicidio confirma que el diplomático británico conocía de primera mano lo que estaba ocurriendo, esas opiniones de los norteamericanos. De hecho, el furibundo William Tudor pregonaba sobre Bolívar en noviembre de 1827 descaradamente lo siguiente, y esto se puede considerar la instigación al asesinato de Bolívar. Decía Tudor en 1827, mientras él viva, solo habrá guerras. No pagará $1 de su inmensa deuda por los gastos militares y después de subyugar a Sudamérica, su siguiente objetivo será Puerto Rico y algunos otros países que tendrá la locura de concebir. Esto era la manera de dirigirse entre los líderes del gobierno estadounidense contra Bolívar. Sobre las calumnias que señalaban a Bolívar de déspota ambicioso,
quedan además desmentidas suficientemente por la altísima honorabilidad del Libertador y por el más gran desprendimiento de las cosas materiales, un hombre que nació rico de cuna y que más bien invirtió, porque no se puede decir que dilapidó o gastó, no, invirtió sus recursos, sus dineros personales en la lucha emancipadora. Muchas veces Bolívar, y él no pregonaba esto, pero lo sabemos los que investigamos la historia, fue quien compró los fusiles, las imprentas, hasta los uniformes y los botones para las chaquetas de nuestros militares, los calzados, las armas, todo lo compraba Bolívar cuando el mismo Santander le negaba los recursos para liberar al Perú, al sur de Colombia, o sea, lo que es hoy Ecuador, y a Bolivia. Y eso ocurrió en medio de aquella campaña tan horrible de calumnia que Bolívar en algún momento le dijo a Briceño Méndez que esas calumnias, esa cosa de acusarlo de quererse coronar como Napoleón, arruinarían su crédito, su honor y mancharían eternamente su reputación. Sobre la sugerencia que incluso Páez le hace a través de un emisario para eso, para que se coronara, Bolívar le dice tajantemente: me ofende más que todas las injurias de mis enemigos, pues me supone una ambición vulgar y de un alma infame. Entonces lo dijo en una carta a Urdaneta, y al propio Páez le escribió directamente: el título de Libertador es superior a cuantos ha recibido el orgullo humano y me es imposible degradarlo. Así es, porque para Bolívar, solo por la soberanía popular y la alternabilidad en el gobierno es como puede buscarse solución adecuada para los conflictos nacionales. Por ese tiempo el Libertador ya estaba plenamente convencido de que solo por la soberanía popular y la alternabilidad en el gobierno se podían buscar soluciones adecuadas a los conflictos nacionales de los pueblos americanos. Pero los norteamericanos fueron los artífices de esa campaña calumniosa contra Bolívar. Incluso en marzo de 1827, y ya vamos terminando, Henry Clay instruye a los comisionados Poinsett y Sergeant, que estaban designados para el Congreso de Panamá, en este caso para la segunda parte, para la continuación del Congreso que se realizaría en Tacubaya, México, para que allí difundieran todo ese rumor de que Bolívar tenía ambiciones monárquicas. Por eso a partir de esa fecha es que se desata a nivel internacional con fuerza una calumnia, pero bueno, imagínense, tan absurda, que Bolívar se encargó de rechazarla de las mil maneras, pero ellos igual la impusieron como matriz de opinión. Imagínense en aquel siglo XIX, ¿no? A que finales de la tercera década, ya la manipulación de la información formaba parte fundamental de las patrañas de la injerencia imperialista en nuestra América, para desestabilizar, para dividir y para, por supuesto, sostener su hegemonía. No tengamos ninguna duda acerca de que en estas confabulaciones imperialistas se incubaron la autoría intelectual del magnicidio frustrado contra el Libertador, el asesinato consumado, tristemente consumado, contra el mariscal de Ayacucho, así como distintas problemáticas que desembocaron, como estas intrigas que hoy hemos detallado, que desembocaron tanto en el desmembramiento del proyecto de la original Colombia, como en el fracaso circunstancial momentáneo de la revolución social que encarnaba y que aún encarna la doctrina bolivariana.